Nunca olvidaré el sonido de ese clic. Fue el momento exacto en que mi jefe cerró la carpeta frente a mí y con una sonrisa vacía me despidió. Ni siquiera me dejó hablar. Ni siquiera me dejó defender la vida que crecía dentro de mí. Tenía 3 años trabajando para esa empresa. Cumplía metas, hacía horas extras, resolvía lo imposible. Era la empleada perfecta. Hasta el día en que me atreví a decir la verdad. Estoy embarazada. Eso fue todo. 3 palabras que cambiaron mi destino. El silencio. Luego, su rostro se endureció, y su voz, esa voz que antes fingía respeto, se volvió fría como acero. Laura, lo siento, justo ahora estamos pasando por una reestructuración. Reestructuración. ¿Qué palabra tan elegante para esconder la crueldad? Sabía que mentía. Sabía que lo que le molestaba no era mi rendimiento, sino mi barriga. Intenté mantener la compostura, pero las lágrimas me traicionaron. ¿Me estás despidiendo por estar embarazada? No digas eso, respondió sin mirarme. Esto es puramente una decisión empresarial. Y entonces lo entendí. El sistema no se rompe cuando las máquinas nos reemplazan. Se rompe cuando la humanidad desaparece. Salí de esa oficina con un sobre en la mano y una vida en el vientre. Llovía. El mundo seguía a su ritmo, pero yo sentía que todo había terminado. No tenía trabajo, no tenía pareja, porque él también se había ido cuando le conté. Y ahora no tenía fuerzas. Mientras caminaba bajo la lluvia, las gotas se mezclaban con mis lágrimas. Y pensé, ¿cómo es posible que el milagro más hermoso de mi vida sea la razón por la que el mundo me castiga? Llegué a casa y me desplomé en el suelo. Miré mis manos temblorosas, mi vientre apenas visible, y juré que no iba a dejar que mi hija naciera en medio del miedo. Pero esa noche, el miedo ganó. Lloré hasta quedarme sin voz. Pensé en rendirme, en desaparecer, hasta que sentí una pequeña patada, tan suave, tan débil, pero tan viva. Y en ese instante, entendí algo. No podía rendirme, porque ya no era solo mi vida. Era la de ella. Me limpié las lágrimas, encendí una vela y le hablé al pequeño milagro dentro de mí. Nos quitaron todo, mi amor. Pero te prometo algo. Lo que vamos a construir será tan grande que el mundo tendrá que recordarnos. Y tú, que estás viendo esto, si alguna vez te hicieron sentir pequeña por decir la verdad, si alguna vez te quitaron algo que amabas, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no es una historia triste, es la historia de cómo convertí mi dolor en un imperio. Y antes de seguir, si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque lo que estás a punto de escuchar te hará creer de nuevo en tu propia fuerza. Los días después del despido fueron un laberinto sin salida. Me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero cada mañana me encontraba con la misma realidad. El eco del silencio. Silencio en el teléfono, que ya no sonaba. Silencio en el refrigerador, que se vaciaba poco a poco. Silencio en la casa, donde solo se escuchaba mi respiración y el latido de una vida que crecía dentro de mí. Intenté mantener la calma. Me repetía frases motivadoras que había leído en redes. Todo pasa por algo. El universo tiene un plan. Pero a veces, el universo se siente cruel antes de volverse sabio. Mis noches eran largas. Dormía poco. Pensaba mucho. Miraba mi vientre redondearse y me preguntaba cómo podía sentir tanto amor y tanto miedo al mismo tiempo. No tenía a nadie. El padre del bebé había desaparecido. Mi familia vivía lejos, y mis amigos estaban ocupados sobreviviendo en su propio caos. Una tarde, abrí el cajón de mi escritorio y encontré la carta de despido. Era tan corta, tan impersonal. Ni siquiera tenía mi nombre completo, solo un párrafo lleno de excusas. Y debajo, una firma sin alma. La rompí, pedazo a pedazo, y mientras el papel caía al suelo,
Sentí algo dentro de mí romperse también. Pero era diferente. No era debilidad. Era el nacimiento de una rabia sagrada. Esa rabia que solo sienten las mujeres que han sido desechadas, subestimadas o pisoteadas. Esa rabia que se convierte en fuego cuando ya no hay nada más que perder. Comencé a escribir en un cuaderno todo lo que sentía. No tenía dinero, pero tenía palabras. Y en esas páginas, sin saberlo, empecé a construir los cimientos de mi nueva vida. Escribía frases como: ser madre no me hace débil. Ser despedida no me quita valor. Si el mundo no tiene lugar para mí, yo crearé el mío. Pasaban los días, y entre lágrimas, comencé a encontrar ritmo en la rutina. Desayuno simple, caminata corta, escritura, descanso. Cada patada del bebé era un recordatorio de que la vida no había terminado, solo había cambiado de forma. Una noche, el miedo volvió. No tenía dinero suficiente para el parto, ni seguro médico, ni respaldo. Me miré al espejo y vi mis ojeras, mis manos temblando. Pero entonces, coloqué las manos sobre mi vientre y le susurré: vamos a estar bien, mi amor. Tal vez no tengamos todo, pero nos tenemos. En ese momento me prometí algo. Nunca más dejaré que nadie decida lo que puedo o no puedo hacer solo porque soy madre. Y esa promesa se convirtió en mi oración diaria. Los meses pasaron entre cansancio y esperanza. Cada patada era un recordatorio de propósito. Cada respiración, un acto de resistencia. Hasta que un día, me desperté con dolor. No el dolor de la tristeza, el otro, el que anuncia que algo está a punto de nacer. Tomé una bolsa con lo poco que tenía, pedí un taxi y fui al hospital más cercano. Mientras el vehículo avanzaba por la ciudad, las lágrimas rodaban por mis mejillas. No eran de miedo, eran de certeza, porque sabía que, a pesar de todo lo que había perdido, estaba a punto de ganar algo que ninguna empresa podría despedir jamás. Una razón para seguir viva. Pausa cinematográfica, voz suave y temblorosa. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez sentiste que la vida te dejó sola, te prometo que, a veces, el silencio no es castigo. Es el sonido del alma preparándose para renacer. Nunca imaginé que el nacimiento de mi hija sería también el renacimiento de mi alma. Las luces del hospital eran frías, casi impacientes, y las enfermeras iban y venían con ese aire mecánico de quien repite una rutina 100 veces al día. Yo estaba sola, sin familia, sin pareja, sin nadie que sostuviera mi mano. Solo una maleta vieja, un celular sin saldo y un miedo tan grande que parecía llenar la habitación. Respira, Laura. Respira, me decía una enfermera, sin mirarme a los ojos. Pero en ese momento, no era solo el dolor físico, era el peso de todo lo que había perdido. Mi trabajo, mi estabilidad, mi confianza en el mundo. Sentía que el universo me estaba rompiendo por dentro, pero también sabía que, de esa ruptura, algo nuevo tenía que surgir. Las contracciones se intensificaron. Cada una me recordaba todo lo que había soportado. Cada grito era también un reclamo al mundo. Y entre lágrimas, en medio de ese dolor primitivo y brutal, recordé las palabras de mi jefe. Esto no es personal, es una decisión empresarial. Y justo ahí, en el borde entre la vida y el agotamiento, pensé: si esto no es personal, entonces mi victoria tampoco lo será. Será universal. Horas después, cuando escuché el primer llanto de mi hija, algo dentro de mí se quebró. Y al mismo tiempo se unió. La sostuve contra mi pecho, tan pequeña, tan frágil, y le dije: te prometo que nunca más nadie nos volverá a hacer sentir prescindibles. Ese fue mi juramento. Y en ese instante, comprendí algo que ninguna universidad, ninguna empresa, ningún jefe podría enseñarme jamás. Dar vida es el acto más poderoso que existe. Pasé los días siguientes en una cama de hospital, observando a mi hija dormir.
Su respiración era suave, pero su existencia era una declaración. Cada vez que abría los ojos, me recordaba que aún había luz, incluso en los lugares donde el mundo apaga las lámparas. Cuando nos dieron el alta, volví a casa con lo poco que tenía. Mi cuerpo estaba débil, mi cuenta vacía, pero mis manos estaban listas para crear. Las primeras semanas fueron duras. Amamantaba con una mano y buscaba oportunidades con la otra. Dormía poco, comía menos, pero cada vez que miraba a mi hija, sentía algo crecer dentro de mí, una fuerza que no venía del orgullo, sino del instinto. Comencé a vender postres caseros desde casa. No sabía mucho de negocios, pero sí sabía de esfuerzo. Publicaba mis productos en redes sociales con una foto de mi hija durmiendo de fondo. Y sin saberlo, esa imagen, tan honesta, tan humana, comenzó a tocar corazones. Un día, una mujer me escribió: «Te entiendo. También me despidieron por estar embarazada. Gracias por recordarme que no estoy sola». Esa frase me hizo llorar, porque entendí que no era la única. Había miles de nosotras, invisibles, exiliadas del sistema por atreverse a dar vida. Y ahí nació algo más grande que mi negocio. Una causa. Comencé a compartir mi historia en videos cortos, en publicaciones sinceras, no con quejas, sino con verdad. Y poco a poco, la gente empezó a escuchar. No sabían quién era yo, pero reconocían mi voz en la suya. Pausa cinematográfica, música suave. Así, entre pañales, postres y desvelos, comprendí que el éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que logras construir cuando ya no te queda nada. Y ese fue el inicio del cambio, porque lo que comenzó como una forma de sobrevivir, pronto se convertiría en un movimiento que cambiaría mi vida y la de muchas otras, para siempre. Voz cálida, cercana. Y tú, que me escuchas ahora, si alguna vez te rompieron el alma, no te asustes. A veces, las grietas solo existen para dejar entrar la luz. Las primeras semanas como madre emprendedora fueron una mezcla de caos y milagro. No tenía horarios, ni descanso, ni garantías. Solo tenía una meta: que mi hija nunca sintiera vergüenza de la historia que la trajo al mundo. Mis días comenzaban antes del amanecer. Preparaba la masa para los postres con una mano y con la otra sostenía a mi bebé pegada al pecho. Cada receta era una oración, cada pedido, un acto de fe. A veces el cansancio me hacía temblar, pero cuando escuchaba su respiración suave, me repetía: «Aguanta un poco más, Laura. Este dolor también es construcción». Empecé vendiendo a vecinos, luego a pequeñas cafeterías. Con el tiempo, mis dulces llegaron a oficinas, eventos y pedidos online. Pero más allá del sabor, lo que la gente compraba era la historia detrás del empaque. Puse una pequeña etiqueta en cada caja: «Hecho con amor por una madre que se negó a rendirse». Esa frase, simple pero honesta, empezó a volverse viral. Las redes sociales explotaron con mensajes de mujeres que decían: «Yo también quiero levantarme». Gracias por recordarnos que ser madre no es un límite. Una de ellas me propuso ayudarme con diseño y marketing, otra con finanzas. Y sin darme cuenta, había formado un equipo. Todas mujeres, todas con cicatrices parecidas a las mías. Llamé a nuestro pequeño emprendimiento Alma Dulce, porque cada postre tenía un pedazo de nuestra historia, y cada historia tenía sabor a supervivencia. Mientras otros negocios competían con precios y estrategias, nosotras competíamos con verdad. Y eso, en un mundo saturado de apariencias, fue nuestra revolución silenciosa. En poco tiempo, empezaron a llamarnos de ferias, programas locales, entrevistas. Recuerdo la primera vez que me invitaron a la radio. La conductora me preguntó: «¿Qué sentiste cuando te despidieron por estar embarazada?». Tomé aire. Miré al micrófono y respondí: «Sentí que me moría, hasta que entendí que solo estaba pariendo una versión más fuerte de mí misma». Hubo silencio. Y luego, aplausos. Aplausos reales.
de esos que suenan como abrazos. Esa entrevista fue el punto de quiebre. Las ventas se multiplicaron, pero lo más importante, otras mujeres empezaron a escribirme, no para comprar, sino para unirse. Querían aprender, querían trabajar desde casa, querían dejar de elegir entre ser madres y ser libres. Así nació la segunda parte de mi sueño, enseñar a otras a construir el suyo. Creé talleres en línea gratuitos, donde compartía lo poco que sabía. En el primer curso éramos 5. Un año después, más de 500. Recuerdo una de ellas, llamada Mónica. Había sido despedida a los 6 meses de embarazo. Vendía empanadas en la calle, hasta que aprendió repostería conmigo. Un año más tarde, abrió su propio local y me escribió: «Gracias, Laura. No solo me enseñaste a hornear, me enseñaste a creer otra vez». Ese mensaje me hizo llorar durante horas, porque entendí que ya no estaba levantando un negocio, estaba levantando una red de dignidad. Alma Dulce creció tanto que tuvimos que alquilar una cocina más grande. Mi hija gateaba entre cajas y recetas, y cada vez que la veía sonreír, sentía que todo el dolor había valido la pena. Una noche, mientras la veía dormir, le susurré: «No naciste en una cuna de oro, hija. Naciste en un campo de batalla, y por eso, cada paso que demos será una victoria». Pausa cinematográfica, música suave, voz esperanzadora. A veces, las semillas más fuertes se siembran en tierra quemada, y lo que comenzó como supervivencia ya estaba floreciendo en libertad. Nunca imaginé que mi voz, esa que un día temblaba frente a un jefe que me despedía, se convertiría en la voz de miles. Pero así fue. Una mañana desperté con el celular vibrando sin parar. Mensajes, etiquetas, menciones. Un video que había publicado la noche anterior, donde contaba cómo me despidieron estando embarazada, se había vuelto viral. Millones de personas lo estaban compartiendo. El texto decía simplemente: «Me dijeron que ser madre me haría menos productiva. Hoy tengo una empresa donde todas las madres producen esperanza». Esa frase lo cambió todo. El video fue traducido a varios idiomas, periodistas querían entrevistarme, y mi bandeja de entrada se llenó de mujeres contando sus historias. Mujeres de todos los rincones del mundo. Algunas lloraban en sus mensajes. Otras solo escribían: «Gracias por no callarte». Y entonces entendí que lo que había creado no era solo una marca, era un movimiento. Alma Dulce dejó de ser una repostería. Se convirtió en una comunidad, una red de mujeres que se apoyaban entre sí, compartían consejos, trabajo y consuelo. Creamos una plataforma online donde cualquier madre podía ofrecer sus productos, sin comisiones, sin miedo, sin pedir permiso. El primer mes éramos 100, el siguiente, 1000. Al año, más de 20,000 mujeres formaban parte del proyecto. Recuerdo una reunión virtual en la que una de ellas dijo: «Nosotras no vendemos dulces, vendemos dignidad». Y todas, al otro lado de la pantalla, lloramos juntas. Pero el crecimiento trajo también nuevos desafíos. La logística, los envíos, las finanzas. Nada era fácil. Hubo errores, pérdidas, frustraciones. Y sin embargo, algo me mantenía firme. La certeza de que el dolor ya no me definía, me impulsaba. Un día recibí una invitación inesperada, una conferencia internacional sobre liderazgo femenino. Querían que contara mi historia. Me temblaron las manos. Yo, la mujer que había sido despedida, ahora iba a enseñar sobre liderazgo. Cuando subí al escenario, el auditorio estaba lleno. Cientos de mujeres, hombres, estudiantes, empresarios. Respiré profundo y comencé. Hace años, me dijeron que ser madre me quitaba valor. Hoy sé que la maternidad no me restó nada, me multiplicó. Hablé de la importancia de construir con empatía, de entender que el éxito no se mide en cifras, sino en vidas transformadas. Y cuando terminé, el público se puso de pie. Aplaudían, lloraban,
Sonreían. Esa noche, mientras volvía al hotel, recibí un mensaje que me estremeció. Era de un número desconocido. El mensaje decía: Laura, te vi en la conferencia. Trabajo en la empresa que te despidió. Todos te recordamos. Queremos invitarte a dar una charla interna sobre liderazgo humano. Tuve que leerlo 3 veces, no por incredulidad, sino por justicia. Esa empresa, la misma que me había dejado sola, ahora quería escucharme. Pero no como empleada, como ejemplo. Cerré los ojos, respiré hondo y respondí: acepto, pero no voy a hablar de liderazgo, voy a hablar de humanidad. La reunión fue programada una semana después. El destino, pensé, a veces tiene un guión perfecto. El día llegó. Entré en el mismo edificio del que un día salí llorando. Las paredes eran las mismas, pero yo, no. Ahora caminaba erguida, con un propósito que ninguna firma podía borrar. Cuando subí al escenario, los rostros eran familiares. Algunos bajaron la mirada, otros sonrieron con culpa, y empecé diciendo: hace años me fui de aquí con las manos vacías. Hoy vuelvo con las manos llenas, de nombres de mujeres que encontraron esperanza gracias a mi caída. Nadie respiró. Ni siquiera mi antiguo jefe, que estaba en la primera fila. Y quiero que entiendan algo. Continué. No me fui porque fuera débil. Me fui porque ustedes no supieron ver la fuerza que tenían frente a ustedes. El silencio fue sepulcral. Y entonces, por primera vez, vi respeto. No miedo, respeto real. Pausa cinematográfica, voz firme pero cálida. A veces, el universo no te devuelve al mismo lugar para repetir la historia, sino para que seas tú quien la reescriba. Cuando bajé de aquel escenario, el silencio aún flotaba en el aire. Nadie se atrevía a hablar, no por miedo, sino por impacto. Habían escuchado una verdad que no podían ignorar. Una verdad que venía de una mujer que ya no pedía disculpas por existir. Mi antiguo jefe, el mismo que un día había pronunciado la frase «esto no es personal», se acercó con el paso lento de quien carga demasiado pasado. «Laura», dijo con una voz que ya no era arrogante, sino humana. «No sabes cuánto me alegra verte así». Sonreí con calma. «No lo hiciste por maldad, Andrés. Lo hiciste porque nunca habías visto lo que una mujer es capaz de construir cuando la empujan al abismo». Él asintió, bajando la mirada. «Queremos reparar lo que hicimos. Hemos cambiado políticas internas, capacitaciones, todo. Pero queremos que seas parte de ese cambio». Lo miré sin responder. No porque dudara, sino porque entendí que ese momento no se trataba de venganza, sino de redención. «De acuerdo», dije finalmente. «Pero esta vez yo pondré las condiciones». La empresa necesitaba limpiar su imagen. Habían sido denunciados por discriminación, y su reputación estaba en ruinas. Yo, en cambio, dirigía un movimiento global que empoderaba a miles de mujeres. La balanza se había invertido. Acepté el contrato, pero con una cláusula. La compañía deberá crear un fondo permanente para madres trabajadoras, gestionado por la comunidad de Alma Dulce. Firmaron sin dudar, y así, la empresa que me había despedido por ser madre, ahora financiaba un programa que ayudaba a mujeres a mantener su empleo durante el embarazo. La ironía era perfecta, pero no dolía, sanaba. Durante los meses siguientes, trabajé con su equipo directivo. Implementamos talleres de ética, charlas sobre maternidad, programas de reinserción laboral. Cada reunión era una lección silenciosa. El poder no está en dominar, sino en transformar. Un día, mientras revisaba el avance del proyecto, Andrés me miró y dijo: «Nunca pensé que trabajar contigo sería así». «¿Así cómo?», pregunté, como si estuviera aprendiendo a ser humano otra vez. Sonreí. «Eso mismo me enseñó la maternidad», respondí. «A recordar lo esencial». Alma Dulce seguía creciendo. Ahora no solo vendíamos productos,
Ofrecíamos mentorías, becas, apoyo psicológico y espacios de red. Ya no éramos una empresa. Éramos una familia global. Mi hija, que ya tenía 5 años, comenzó a acompañarme a los eventos. Le gustaba verme hablar frente a multitudes. Una vez, al bajarme del escenario, me abrazó y dijo: «Mamá, cuando sea grande quiero ser como tú». «¿Y cómo soy yo?», pregunté, riendo. «Eres una mujer que no se rinde». Esa frase me rompió por dentro y me volvió a armar de una forma más hermosa. En los meses siguientes, recibimos un reconocimiento internacional. El proyecto Madres con Futuro fue premiado por la ONU como modelo de emprendimiento social. Yo estaba en el escenario, sosteniendo el trofeo, con mi hija al lado. Y en medio de los aplausos pensé: este trofeo no es mío. Es de todas las que alguna vez fueron despedidas por crear vida. Esa noche, al regresar al hotel, abrí mi correo. Había un mensaje nuevo. Remitente: Consejo Ejecutivo Internacional de la empresa Orion Foods. Asunto: propuesta de alianza global con Alma Dulce. Reí. Era la misma corporación que, años atrás, había replicado la política de despidos por embarazo. El mundo, pensé, tiene una forma poética de cerrar los círculos. Acepté reunirme, no porque quisiera más poder, sino porque entendí que mi historia no terminaba con mi redención, sino con el cambio de muchas otras. Y así, regresé una vez más al lugar donde todo comenzó, pero esta vez no era la mujer que pedía permiso para existir. Era la mujer que escribía las reglas. Pausa cinematográfica, música ascendente, tono inspirador. Porque el verdadero poder no está en vengarte de quienes te hirieron, sino en convertirte en aquello que ellos jamás creyeron que podrías ser. Cuando llegué a aquella reunión con Orion Foods, el aire olía a historia repitiéndose. Solo que esta vez, no era yo la que esperaba ser aceptada. Eran ellos los que esperaban mi aprobación. El edificio era imponente, con su fachada de vidrio y sus guardias uniformados. Pero ya no me intimidaba. Había caminado por pasillos más oscuros, los del miedo, los de la culpa, y los había vencido todos. Me recibió una mujer joven, embarazada. Supe de inmediato que era una señal del universo. Sonreí. «Felicidades», le dije. «Gracias», respondió ella. «Estoy muy nerviosa». «No lo estés», le aseguré. «Hoy estás en un lugar donde tu vida vale más que tu productividad». Entré a la sala de juntas y los rostros de los ejecutivos me observaron con esa mezcla de respeto y curiosidad reservada para los que sobrevivieron a la tormenta. El presidente tomó la palabra. «Señora Gómez, necesitamos su experiencia para rediseñar nuestra política global de inclusión laboral». «No necesitan mi experiencia», respondí con calma. «Necesitan mi historia». Y así, por primera vez, conté todo. El despido, el miedo, el parto sola, el renacimiento de Alma Dulce, las miles de mujeres que habían convertido su dolor en fuerza. Hablé durante 1 hora sin mirar ninguna nota. Solo hablé desde el corazón. Cuando terminé, nadie se movió. Algunos tenían los ojos rojos, otros simplemente aplaudían, despacio, como si no quisieran romper el momento. El presidente se levantó y extendió un contrato. «Queremos que lideres este proyecto, no como consultora, como socia». Tomé el documento y sonreí, no por ambición, sino por justicia. «De acuerdo», dije, «pero si lo hacemos, será con una condición. Que cada país donde tengamos presencia establezca un fondo de apoyo para madres trabajadoras y que las decisiones sean tomadas por ellas mismas». Se miraron entre ellos y, sin discutir, aceptaron. Ese día, firmé el acuerdo que cambiaría miles de vidas. Salí del edificio con la sensación de haber cerrado un ciclo. No uno de venganza, sino de propósito. Volví a casa y mi hija corrió a abrazarme. «¿Ganaste, mamá?», preguntó, mirándome con esos ojos llenos de vida. La abracé fuerte. «No, mi amor, no gané»,
Construí algo para que ninguna mujer tenga que volver a perder. Con el paso de los años, Alma Dulce Global se convirtió en una de las redes de empleo femenino más grandes del continente. Miles de madres trabajaban desde casa, emprendían, estudiaban, soñaban, y lo más importante, ninguna de ellas tenía que elegir entre ser madre y ser libre. Recibí reconocimientos, invitaciones, homenajes. Pero el verdadero premio llegó una noche, mientras preparaba la cena con mi hija. Ella, con apenas 9 años, me dijo: «Mamá, en la escuela me pidieron que dibujara a una heroína». «¿Y a quién dibujaste?», pregunté. «A ti». «¿A mí? ¿Por qué?». Sonrió. «Porque tú no salvaste al mundo con una capa, lo salvaste con tus manos». Lloré, porque entendí que había logrado lo más importante: convertir el dolor en legado. Ahora, cuando subo a un escenario o doy una charla, miro a las mujeres que me escuchan y les digo: no me llamen empresaria, soy la prueba viviente de que los finales son solo principios disfrazados. Y cuando me preguntan cuál fue mi secreto, siempre respondo lo mismo: no tener nada me obligó a crearlo todo. Mi hija crece viéndome trabajar, liderar, soñar. Y cada vez que me mira con orgullo, sé que todo valió la pena. Porque ya no soy la mujer despedida por estar embarazada. Soy la mujer que convirtió su maternidad en un imperio de esperanza. Pausa cinematográfica, tono firme y emocional. A veces, lo que el mundo llama tu caída es solo el impulso que necesitabas para volar. Hoy miro hacia atrás y no veo una historia triste. Veo el mapa exacto del camino que me llevó hasta aquí. Me despidieron por dar vida, por atreverme a ser mujer completa, por no esconder mi milagro bajo una blusa formal. Creyeron que al quitarme un trabajo, me quitarían mi voz. Pero lo que realmente hicieron fue darme un propósito. El mundo me empujó fuera de sus puertas, y yo aprendí a construir las mías. Me arrojaron al vacío, y en la caída descubrí que tenía alas. Porque ser madre no me detuvo. Me coronó. Aprendí que la maternidad no es un obstáculo, es una revolución silenciosa. Cada noche sin dormir me enseñó resiliencia. Cada lágrima que cayó sobre la cuna de mi hija me recordó que la fragilidad no es debilidad. Es el molde donde se forja la fuerza. Y si algo quiero que recuerdes, tú que estás viendo esto, es esto. No hay vergüenza en empezar desde el suelo. No hay fracaso en llorar. El verdadero error sería dejar que el dolor no te transforme. A mí me despidieron por estar embarazada. Hoy, empleo a miles de madres que un día fueron rechazadas por lo mismo. Y cuando entro a nuestras oficinas y las veo trabajar con sus bebés al lado, sé que el ciclo se rompió, que lo imposible se hizo cotidiano. Así que, si estás pasando por una tormenta, no te rindas. A veces, el universo te quita algo solo para dejarte espacio para lo que realmente mereces. Porque, al final, no fui despedida por ser madre. Fui elegida por la vida para demostrarle al mundo que el amor también puede construir imperios.